Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos desde la Iglesia Ministerio Viva la Familia. Un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Hermanos, Dios les bendiga y son bienvenidos a este tiempo de discipulado que vamos a tener, ¿verdad? Que cada viernes pues se está dando. Así que si usted ya está conectado, pues es bienvenido, ¿verdad? Y Dios le bendiga y ¿verdad? Y sabemos que este tiempo pues no va a ser en vano, porque cada vez que nosotros aprendemos de la palabra del Señor, pues vamos creciendo, ¿verdad? Y pues es de bendición a nuestras vidas. Así que son bienvenidos, hermanos, y estemos listos. Si usted tiene su material, es la página 33, donde vamos a estar hablando del fruto de la verdad. Amén. Tenga su Biblia, su lapicero también ahí a la mano. Y si tiene alguna duda o algún comentario, pues nos lo puede hacer llegar aquí a través del celular. Amén. Dios les bendiga. Bien, pues ya escucharon las indicaciones de la hermana Olga Lidia en donde estamos ubicados en el material que estamos estudiando. Así que pues le invitamos para que se quede en el estudio que estamos iniciando este día. Y yo espero en el Señor que sea de bendición a sus vidas. Y para nosotros también es una bendición este tema. Vamos entonces a hacer una oración. Le voy a pedir a la hermana Olga Lidia que nos dirija en este momento, en esta oración. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que este tiempo, ¿verdad?, pues sea edificante. Gloria al Señor. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos das nuevamente, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que no nos falta ese pan que necesitamos día con día para nuestro espíritu, para nuestra alma. Gracias, Dios mío, te presentamos este momento, este tiempo de discipulado. Te pedimos que nos des un espíritu de revelación, Padre, para que podamos entender y comprender tu palabra, pero también, Dios mío, que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos, Dios mío, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor, y que nuestros hermanos sean bendecidos, sean edificados con la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, te pedimos esa bendición para nuestras vidas y para nuestros hermanos que están allá en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en, creo que este es el penúltimo tema de esta serie dentro del discipulado, y vamos a estar hablando hoy acerca de uno de los gajos del fruto del Espíritu Santo, que es, hermanos, el aguacate. La verdad. Sí, vamos a hablar acerca de la verdad, y la verdad que es un tema interesante, porque pues nos vamos a meter, hermanos, en el callejón de las trompadas, dijera el apóstol Sergio Enríquez, porque, hermanos, muchas veces nosotros hemos pues hablado mentiras, hermano. A veces para salir de problemas, mentiras, digamos que algunos le añaden el adjetivo calificativo de blancas. Mentiras, ¿cómo se llaman? Compasivas. Y yo creo, hermanos, por lo que la palabra del Señor dice, que la mentira pues no le agrada al Señor. Y no solamente que no le agrada al Señor, sino por el origen, hermanos, de donde vienen las mentiras. No sé si aquí, ¿verdad?, alguno de los que estamos hablando, hermanos, no hemos dicho mentiras alguna vez. ¿Sí? Hermana, ¿alguna vez ha dicho mentiras? Ya lo vamos a platicar terminando. ¿Alguna vez ha dicho mentira usted, hermana, hermano, que me escucha? Bueno, el Señor quiere poner en nosotros un receptor, digamos que es como una antena espiritual de la verdad, para que solamente, ¿verdad?, nosotros hablemos verdad. Y esa
ese receptor lo pone el Espíritu Santo, ya que estamos hablando, hermanos, del fruto del Espíritu Santo. Esto es interesante, hermanos, si queremos desarrollarnos como hijos de Dios. Bien, vamos a iniciar, hermanos, y hoy estamos estrenando cámara. Esa cámara que usted ve ahí es una cámara nueva, china, traída desde China, desde el país de la hermana Yamanik Juan, hermana Marisol, Dios le bendiga. Así que vamos entonces a entrar ya al tema del fruto de la verdad. Efesios 5:9 nos dice, hermana Olga Lidia. La palabra del Señor, hermano, nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Ya eso, ¿verdad? Pues ya lo estuvimos estudiando. También el que sigue justicia, lo vimos el viernes pasado, y verdad, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Amén. Amén. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Esa palabra verdad, hermanos, vamos a verla, pues, desde el punto de vista bíblico. Usted sabe que la Biblia, mis amados hermanos, fue escrita en hebreo, griego y en arameo. Por eso es que a veces pareciera como si estuviéramos exagerando la palabra, pero no, hermanos, lo que pasa es que hay 5 ministerios. Mire, está el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pero está el pastoral y el magistral. Entonces, el pastoral y el magistral tienen que enseñar a la iglesia, tienen que educar a la iglesia y poner cimientos en lo que cree. Entonces, como maestros, nosotros, maestros de la palabra, no haciendo, ¿verdad?, jactancia, sino, hermanos, con todo nuestro corazón creemos que el Señor nos llamó para enseñar la palabra, para compartirla y que usted la entienda. Así que si al final en el transcurso del tema usted tiene alguna pregunta, puede escribirla, hermanos, con confianza. Nosotros vamos a procurar, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de su palabra, pues quitar la duda, no ampliarla, sino tratar de explicarle y ayudarle. Bien, entonces la palabra verdad, hermanos, se deriva de una palabra griega que se llama aletheia o aletheia. Pero también, hermanos, esa palabra aletheia viene de la palabra aleteuo. Esas dos palabras están relacionadas y vamos a ver la palabra aletheia, que está en el diccionario Strong, en el numeral G225. Ahí usted lo puede ver en su pantalla. Y luego, hermanos, esa palabra aletheia tiene que ver con verdad, se traduce como verdad y también como sinceridad. La sinceridad, hermanos, es la palabra verdad y también integridad de carácter. Yo voy a pedirle a la hermana Olga Lidia que nos lea qué significa la palabra aleteuo. Amén. Su significado, hermanos, nos dice aquí que es tratar con fidelidad. ¿Sí? También tratar con verdad. Y dice con cualquiera. Ok, entonces aquí tenemos más o menos un panorama de lo que significa la palabra verdad. Hermanos, el Espíritu Santo lo que viene a hacer a nuestras vidas es que quita de nosotros la hipocresía. O empieza a tratar con esa área, hermanos, falsa, que cada ser humano de alguna manera aprendió en la vida. Porque todos aprendimos, hermanos, a vivir una vida falsa a veces, ¿verdad? Queremos aparentar algo que no somos. Por ejemplo, nosotros los pastores a veces queremos aparentarle o decirle a la gente que nosotros somos impolutos. ¿Qué significa impolutos? Que somos gente que nunca fallamos. Y eso no es cierto. Eso es falso.
Entonces estamos presentando una imagen falsa. Somos seres humanos. Claro, tratamos de evitar el pecado a toda costa. Ahora, hermanos, pero debemos ser sinceros. La sinceridad, hermanos, es importante. La sinceridad tiene que ver, hermanos, mire, esa palabra sinceridad yo la entiendo así, que cuando los artistas romanos o griegos usaban máscaras, hermanos, para representar personajes, a los artistas griegos se le llamaban hipócritas. O sea, de ahí viene la palabra hipócrita. Eran artistas. Entonces ellos se ponían máscaras, hermanos, y representaban un personaje que no eran ellos. Entonces esas máscaras eran elaboradas, hermanos, con cera. Esas máscaras eran elaboradas con ese material llamado cera. Entonces de ahí viene la palabra sincera. Háblame sin máscaras. Entonces el Espíritu Santo lo que hace, hermanos, es quitarnos la máscara de la falsedad y entonces presentarnos delante de Dios, pero delante de los demás, tal y como somos. Desde luego, entendiendo que cada uno de nosotros está en un proceso de transformación y que el Señor va haciendo cambios en nuestra mentalidad, en nuestra conducta, en nuestra vida. Y entonces empezamos a ser íntegros en nuestro carácter. No sé si tenga alguna comentario acerca de lo demás. Amén. Nada más aquí en la última parte donde dice que se debe tratar con fidelidad, tratar con verdad o ser sinceros, dice con cualquiera. O sea que tiene que ser en todo lugar, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia. Si tenemos un trabajo afuera, pues también allá, o sea, en todo momento, con cualquiera, en todo lugar. Incluso con los niños. Con los niños también. ¿Qué haría usted si el niño se acerca y le dice, mamá, ¿cómo nacen los niños? Y usted empieza a decirle, bueno, lo que pasa es que la cigüeña, y empieza a decirle mentiras. O mira, hijo, si se te caen los dientes, tíralo para arriba de la teja y el ratón te va y empieza usted a inventarle mentiras, como Santa Claus, ¿verdad? ¿Qué más? Los reyes. Los Reyes Magos. Todas esas mentiras, hermanos, que nosotros no las creímos. Incluso por eso es que mucha gente sigue en la mentira de celebrar el natalicio o el nacimiento de Jesucristo, siendo que el Señor no nació en diciembre, sino que nació, hermanos, entre septiembre y octubre. Eso ya lo hemos enseñado acá. Incluso le invito para que busque, ¿verdad?, esos temas que tenemos ahí en YouTube y aquí también en el Facebook. Entonces, hermanos, una persona que tiene al Espíritu Santo debe tratar de ser fiel a la palabra del Señor, al Señor. Habla con fidelidad. Cuando se dice que el Señor es fiel y verdadero, está hablando, hermanos, desde luego del carácter del Señor, de la integridad del Señor, de que Él es fiel a su palabra. ¿Sí? No solamente que dice verdad, sino que es fiel a lo que Él dice. Miren, si Jesucristo dijo que Dios dio una promesa de que Cristo iba a venir, el Mesías iba a venir, iba a entregar su vida por el mundo, y así lo hizo. Y mientras estaba con los discípulos le dijo que Él iba a entregar su vida en la cruz del Calvario y que iba a resucitar al tercer día, y así lo hizo. Luego dijo que Él se iba a la diestra del Padre, intercedería por nosotros, y así lo hace. Dijo que va a venir, y así va a ser, hermano, porque el Señor es fiel.
Él no dice, mira, voy a hacer esto y luego no lo hace. No, no. El Señor es fiel a su palabra. Amén. Y Él trata con verdad a todos. A los niños les habló con la verdad. A los jóvenes, a los adolescentes, a las mujeres y a los varones, a los ancianos, a los líderes religiosos, a los políticos de su tiempo, le habló con la verdad. Algunos hermanos se ofenden con la verdad. ¿Por qué? Porque dijo alguien, porque viven en una mentira permanentemente. Entonces, la verdad, lejos de herirnos, debe, hermanos, ayudarnos u orientarnos en la brújula de nuestra moral, ¿verdad? La brújula en cuanto a lo espiritual, cuál es el camino a seguir. La verdad es importante. Amén. Ok, entonces continuamos. Veamos acá algo, hermanos. Vamos a ver cuáles son las evidencias del fruto del Espíritu llamado verdad. Una persona que tiene el Espíritu Santo debe empezar a hablar con verdad. Repito, que a veces, hermanos, no es, ¿cómo decirlo? No es tan fácil cuando se ha acostumbrado a alguien a mentir, a decir mentiras, a hablar mentiras. Porque mire, cuando comenzamos a hablar mentiras, tenemos que mantener esa mentira. Y qué duro es, hermano. Qué duro es, ¿verdad? Vamos a suponer que usted se gastó un dinero que lo iba a agarrar para otra cosa, se lo gastó, y luego para lo que lo iba a ocupar, llega el momento que lo tiene que ocupar, y entonces le pregunta a su esposa o su esposo, ¿qué pasó con el dinero que íbamos a...? Y usted tiene que inventar algo, y luego otro día le pregunta, y fíjate, ¿qué vamos a hacer? Y también tiene que seguir inventando mentiras. No sé si me explico. Bueno, vamos a ver, hermanos, cuáles son las evidencias. ¿Cómo sabemos si nosotros somos personas que estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo para dar el fruto que Él desea producir en nosotros? Recuerde que el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Número 1, hermana Galidia. Una de las evidencias, hermanos, sería que ser una persona sincera. Amén, lo que se explicaba hace ratito. Ser sinceros, o sea, sin máscaras. Amén. Amén. Es íntegra en su carácter, hay integridad, no tiene ningún doblez. Eso de doblez es que, hermanos, hablemos de un poquito de dualidad. No es dual, no tiene doble cara, ¿me entienden? No tiene doble cara, es más, no tiene doble moral, ¿me entienden? Por ejemplo, alguien decía que hay hombres que quisieran que la esposa del vecino fuera una mujer fácil, ¿verdad? Para que él pudiera tener una aventura romántica con ella, pero no le gustaría que su esposa fuera una mujer fácil, que tuviera una aventura romántica con alguien. Entonces ahí se maneja una doble moral, ahí se maneja un doblez, una dualidad. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir aquí, hermanos, es que nosotros debemos ser de una sola fachada, ¿verdad? De una sola pieza, que no tengamos, hermanos, una doble manera de pensar, que cuando nos conviene aceptemos el pecado y cuando no nos conviene nos enojemos, porque eso es pecado lo que están haciendo. ¿Sí? Es como el que se enoja porque otros pecan y cuando nosotros pecamos ellos no se enojan. No, a ver. Lo dije al revés. Mire, es como cuando alguien dice, aquel pecó, hay que apedrearlo, hay que hacerle esto y aquello. Pero cuando nosotros pecamos, esperamos misericordia.
esperamos compasión. O sea, ahí hay doblez. Amén. Ok, pasamos a lo siguiente. Amén. La persona, hermanos, que se evidencia, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo, que estamos hablando de la verdad, su sí debe ser sí. O sea, que si dice sí, es que así debe ser. Sí, sí. Esto tiene que ver, hermanos, que si usted dice, voy a hacer algo, lo haga. Voy a servirle al Señor, hágalo. ¿Sí? Entonces, y también tiene que ver con... Su no es no. O sea que cuando hay que decir no, así debe ser el no. No luego cambiar de parecer. De parecer. Ok, si usted dijo no al pecado, no. Luego... son personas fieles. Hablan con la verdad, no importando las consecuencias. Porque pues algunos, ¿verdad?, pues no les va a gustar cuando se dice la verdad, se enojan o ven mal a uno, pero pues uno tiene que hablar con la verdad siempre. ¿Amén? Ok, hermanos, ahí es donde está el asunto. Fíjense que en este último punto hay algo interesante que tiene que ver, hermanos, con hablar con la verdad. Mire, hay un texto de la Biblia que dice que la mentira es abominación a Jehová, pero hay otros que agarran y hacen una mezcla de versos, tipo el diablo, ¿verdad? Y dicen, la mentira es abominación a Jehová y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dicen. O sea, que para salir de un problema dicen, no, si yo no lo dije, no, yo no lo hice. Eso lo hemos hecho todos en algún momento hemos dicho, no, yo no hice eso. ¿Por qué? Porque nos hace falta desarrollar o dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros la verdad. Amén. Así es. Ok, pasamos entonces a lo siguiente, mi hermano. Veamos acá Mateo 5:37. Amén. Aquí nos dice, hermano, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mire, acá lo explica muy claramente esta traducción lenguaje actual. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Eso está fuerte, hermano. Por eso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vamos a suponer, hermano, le toca a usted participar en el culto. Amén, hermano, amén. Ya dijo, cuando dice amén, es sí. Ah, sí. Pero de pronto tiene problemas y dice, ya no voy. Entonces, o sea, tu sí se volvió un no. Y ahí, hermanos, bien, esa actitud no viene de la persona, sino que el diablo está influenciando a esa persona a que cambie de manera de pensar, de manera de actuar. Y acuérdese que, hermanos, el Señor dijo que cuando el diablo habla, de suyo habla. O sea, cuando habla mentiras, habla de él mismo, porque él es padre de la mentira. Nuestro Dios es padre de la verdad, es padre de verdad. Él es la verdad, pero el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Por eso, usted y yo debemos tener una sola palabra. Si usted dice que sí, va a hacer algo, hágalo. Y si no lo va a hacer, pues diga que no, nada más, ¿verdad? Porque si hace algo, ahorita dice no, ya no voy a seguir en el pecado, y luego decimos sí voy a seguir. Como hace unos momentos veía un video en donde Pedro Infante pasa por una cantina, lo invitan a tomar y dice, no, yo ya cambié, ya no voy a tomar más. Pero empieza a hacerle efecto, ¿verdad?, la invitación que le hicieron a tomar, y entonces dice, voy a entrar un ratito nada más para saludar a la raza. Entra y empieza a saludar y todo. Cuando viene a ver, ya empezó a tomar. Dijo que no, pero luego que siempre sí.
Cambió de parecer. Entonces, hermanos, si usted ya le dijo que sí a Cristo, no desista. Porque desistir, hermanos, eso no viene de Dios. Si ya le dijo no al mundo, manténgase ahí, aunque le cueste. Sí, como dice la canción, aunque le cueste la vida y aunque le cueste el llanto. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Amén. La Biblia dice que el que habla verdad declara justicia. A ver, veamos un texto que nos avala esto que dice aquí. Amén. Proverbios 12:17 nos dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, pues es engaño o mentira. Ok, mire cómo lo traduce esta versión. Amén. Aquí nos dice, hermanos, que el verdadero testigo declara la verdad. El testigo falso afirma mentiras. Fíjese, nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos haga a nosotros, hermanos, hablar la verdad, siempre. Ahora, aquí hay un detalle importante, hermano. Que si a usted no le están preguntando nada, no se meta. O sea, no sea metiche, pues. ¿Sí me entiende? Meterse como el metido, ¿verdad? O como aquel que le gustaba andar de chisme en chisme. No, si yo lo vi, yo sé, eso a mí me consta. Y no es cierto muchas veces. Pero cuando usted tiene que hablar una verdad que tiene que ver con la justicia, hermano, usted está hablando lo correcto, lo justo, lo que a Dios le agrada, lo que es recto, ¿sí? Pero hablar mentira, hermano, hablar algo que no le consta, eso es engaño. Y hermanos, entonces nos estamos volviendo diábolos. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice que el que anda en chisme o hablando mentiras es un diablo. No que tiene cuernos y que tiene cola, sino que es un chismoso, es un testigo falso, es un testigo mentiroso. Afirma algo que no vio, afirma algo que alguien dijo, como lo de las vacunas, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras no se dijeron? ¿Cuánta gente no murió porque alguien dijo que estaban implantando un chip y que el que se dejara vacunar iba a ser ya marcado por el sello de la bestia? Y hermano, mucha gente fue engañada y hoy ya están, ¿verdad?, en el panteón. Pero es que, hermanos, el que no crea a la verdad, por eso es que yo insisto que usted necesita estudiar la palabra, necesita conectarse y escuchar la enseñanza que compartimos. Este es un discipulado, hermanos, en el que el Señor nos expresa las verdades bíblicas. Por lo tanto, si nosotros creemos a la verdad, hermanos, y aprendemos la verdad, cuando se nos presente la mentira, la vamos a saber distinguir, ¿no, hermano? O también la vamos a rechazar, pues, ¿sí?, de no participar también nosotros. Es decir, que la vamos a distinguir, vamos a discernirla y la vamos a hacer a un lado. Entonces, hermanos, y también vamos a hablar la verdad. Vamos a ser testigos de la verdad. Vamos a declarar que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el único que puede salvar al mundo, el que puede sanar a los enfermos. Hermanos, perdón, pero Dios no nos llamó a nosotros, a mí no me llamó como doctor. Yo sé que Jesucristo sana. Si usted me dice qué hago porque estoy enfermo y usted espera que yo le dé una receta médica, no tengo. Lo que yo le puedo decir es que, hermano, si quiere usted, oro por usted, pero debe usted tener fe. ¿Por qué? Porque yo debo ser un testigo de la verdad. Debo declarar la verdad, la palabra de verdad, la palabra de justicia, que es la palabra de Dios. Amén. Avanzamos. Uno de los beneficios de las personas que hablan la verdad es que permanecerán para siempre. Amén. Y eso lo dice la palabra del Señor. Aquí un texto. Ok, veamos este texto, hermanos.
Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Porque la verdad es Cristo. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, entonces cuando declaramos la verdad, estamos declarando a Cristo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, el fruto del Espíritu Santo, que es la verdad, también es un fruto que produce el Espíritu Santo, hermanos, nos hace proclamar a Cristo, declarar a Cristo como la verdad. No, hermanos, que también Mahoma fue un profeta. Hermanos, fíjense que también acá Buda, y fíjense que la religión tal, no. El que tiene el Espíritu Santo declara que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Que nadie va a ver al Padre, nadie va a ir al Padre sino por medio de Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Esto es interesante para usted, para mí, para todo aquel que anhela agradar al Señor. Porque, hermanos, la verdad al Señor le agrada. Amén. ¿Algún comentario más? Está claro ahí. Ok. Lo que Gracias. nos dice la palabra. Sí, ando muy claro estos días. Bueno, pues, pasamos a la siguiente. Amén. Todo aquel que testifica de Cristo, que comunica la verdad del Evangelio, o sea, Cristo, amén, porque a Cristo es que predicamos, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida, nos dice el pasaje anterior que leímos. Dice, tendrá vida eterna. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo no solamente quiere producir en nosotros verdad para que nosotros, verdad, seamos íntegros. No solamente por eso, sino porque, hermanos, al ser íntegros, al ser purificados y descontaminados de la mentira, porque nosotros nos contaminamos con las mentiras. Cuando decimos mentira, hermanos, contaminamos nuestra alma, contaminamos nuestras vestiduras, manchamos nuestras vestiduras. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere limpiarnos con su sangre y su Espíritu Santo viene a ponernos un receptor espiritual para que seamos receptores de la verdad, ¿sí? Y desechemos la mentira y entonces podamos tener vida eterna. Amén. Entonces, ¿sí? Así es. Veamos el siguiente texto, hermano. En Gálatas 2:4 nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjense que en la iglesia de Galacia, hermanos, llegaron falsos hermanos. O sea, gente que no tenía el fruto del Espíritu Santo. Gente que no era íntegra. ¿Sí? Gente con máscaras. Y eso debemos tener cuidado en la iglesia, hermano. No eran sinceras. No eran sinceros. Amén. De eso debemos tener nosotros cuidado. Mire, se lo voy a dejar aquí solo esto. El apóstol Pablo dice que llegaron falsos hermanos y que se introducieron a escondidas. De esos debemos tener cuidado. Hay gente que Dios trae a la iglesia porque el Señor los salvó, los cambió, los llamó a ser parte de la congregación. Pero hay otros hermanos, hay otras personas que son falsos. No tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no producen la verdad en su vida, no se reproduce la verdad en su vida, sino que viven en falsedad y vienen para
observarnos, para involucrarse y tratar de meter discordias y problemas y falsas enseñanzas. Miren lo que dice aquí, dice que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Cuál libertad? El apóstol Pablo predicaba que no tenían que guardar el sábado, que no tenían que circuncidarse, que lo que Dios había santificado no debían llamarlo inmundo. Podían comer cerdo, chicharrón, podían comer lo que sea. Pero vinieron unos falsos hermanos y empezaron a introducir enseñanzas falsas. Y eso sucedió en la iglesia primitiva, que les empezaron a decir que debían guardar los 10 mandamientos, la ley, que debían someterse otra vez a la ley de Moisés y tenían que circuncidarse, guardar el sábado. De lo contrario, aunque recibieran a Cristo, no eran salvos. Esas eran falsedades. Y todavía se sigue predicando eso, hermano. Pero nosotros, dice la Biblia, que no nos acercamos, hermanos, al monte donde vieron, al monte Sinaí, sino que nos acercamos al monte Sión. Y el monte Sinaí representa la ley, pero el monte Sión representa la gracia, la misericordia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, dice que lo que querían era reducirlos a la esclavitud, volverlos otra vez a esclavizar con la ley. Entonces, la iglesia debe recibir al Espíritu Santo y recibir la enseñanza de la verdad y dejar que el Espíritu Santo la guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Esto es importante, hermanos. No es solamente, ¿verdad?, de que yo quiero que el Señor me llene de su Espíritu Santo, pero no voy a estudiar. No, hay que ser lleno del Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero también estudiar la palabra del Señor y pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría y entendimiento, comprensión, inteligencia, revelación de su palabra. Amén, hermano. Así es. Ok. ¿Cómo dice Fari? Ok. Entonces pasamos acá. Gálatas 2:5. Nos dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ok. Entonces, hermanos, no debe someterse a la falsedad. No se somete a la falsedad. Cuando algo es falso, ¿verdad? Si algo no coincide con la palabra del Señor, no lo acepte. Ahorita yo lo que le he dicho a los hermanos es que escuchemos el mensaje del evangelio que predicamos dentro de la iglesia. No se vaya, ¿verdad?, a escuchar a fulano de tal. Dicen que cómo hace milagros ese hombre, hasta desde lejos escupe fuego, salta de este alto. No se vaya por lo emocional ni por ¿cómo decirlo?, los fenómenos espirituales que se manifiestan en un ministerio. Váyase por la palabra, porque mire, hermano, las señales y los milagros deben seguir la palabra. O sea que si usted quiere un milagro, debe ver que se predique la palabra de verdad, porque al final le vamos a decir, hermano, que mucha gente va a ser engañada por no saber o por no escuchar la palabra de verdad, porque accedieron a someterse a enseñanzas falsas. ¿Ok? Veamos entonces. Nos dice, hermanos, que dice: pero quien se aparta de la verdad, o sea, la verdad que es Cristo, entonces corre el riesgo de creer en mitos y extraviarse del camino. Segunda de Timoteo 4:4 nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a enseñanzas. Bueno, aquí nos explica lo que es
Fábula es un cuento, ficción o mito. Así es. No te apartes del Señor. Mejor dile al Espíritu Santo, guíame. Guíame, dame el espíritu de verdad. Dame que yo pueda producir verdad, hablar verdad, vivir en la verdad, confesar la verdad. Todo eso, hermanos, es importante, porque si se aparta de la verdad, o sea, de Cristo, hay un riesgo muy, muy grande. Se empiezan a creer en cosas, hermanos, que la Biblia no lo presenta. Y cuando vienen a ver, ya están perdidos, están extraviados del camino. Entonces, esto es necesario, hermano, porque la palabra fábula tiene que ver cuentos. Hay gente que cree en cuentos. Hay gente que cree en la ficción. Mire, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la palabra del Señor. Dios hace milagros y hace prodigios y hace maravillas, pero cuidado con la ciencia ficción. Cuidado con los mitos. Cuidado. Entonces, eso ahí se lo dejo para que usted lo analice, ¿verdad? Y pues le digamos, Señor, guíame. Guíame en tu verdad, guíame en el camino de la verdad. Que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Amén. Avanzamos. Amén. Aquí, hermanos, vemos que nos dice oportunidad o peligro, ¿verdad? Si nosotros creemos a la verdad que es Cristo, nos mantenemos en esa verdad, pues ya vimos que vamos a tener la oportunidad, ¿verdad?, de tener la vida eterna. Pero si nos apartamos de la verdad, si no discernimos, ¿verdad?, cuando alguien pues está enseñando doctrinas erradas o cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad?, pues hay peligro, que se puede caer en la mentira y pues todo tiene sus consecuencias. Amén. Entonces vamos a ver cuál es la oportunidad que tenemos o cuál es el peligro. Ok, leamos segundo de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9. Nos dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense, hermanos, aquí es lo que les mencionaba hace unos momentos, que vendrá el inicuo, el hombre de pecado, y dice la Biblia que él va a tener también su parucía, hermano, va a venir, pero es por obra de Satanás. Pero va a traer poder, gran poder, dice la Biblia. Ahí lo puede usted leer, incluso busque en su Biblia. Y va a venir con señales grandes. Entonces, pero luego dice, y prodigios mentirosos. Ay, hermano, entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando ahí de cosas tremendas. Entonces, esto es importante, porque el que no crea a la verdad, le va a creer a la mentira. Por eso el discipulado es, hermanos, es como una vacuna. El discipulado, hermanos, es como decirle, ponerle un chip de la verdad. Es ponerle receptores espirituales en su alma y en su espíritu, para que usted aprenda a discernir la verdad, lo verdadero de lo falso, pueda discernir lo bueno de lo malo. Ok, pasamos adelante. Veamos. Segunda de Tesalonicenses 2:10 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que no recibieron a Cristo, que es la verdad. Así es. Entonces, miren, vuelve en el versículo anterior dice que prodigios mentirosos va a ser.
Y mentira tiene que ver es antónimo de la verdad. Pero dice, con todo engaño de iniquidad. O sea, quiere decir que va a avanzar, hermanos, la iniquidad o el engaño a otro nivel, hermano. Pero es para los que se pierden. ¿Por qué para los que se pierden? Porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso les digo, pues, que aquí hay una oportunidad o un peligro. La oportunidad que tenemos hoy de recibir a Cristo en nuestro corazón, recibir la verdad, recibir el discipulado, aprender la palabra del Señor para no ser engañados con la mentira. Mire, aquí termina la enseñanza. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la verdad. Debía dejar un ratito aquí a la hermana para que ella nos dé algunas palabras finales de este tema, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? Pues nosotros debemos de pedirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros. Vamos a darle esa oportunidad, ¿verdad?, que Él trabaje en nosotros para que se manifieste este gajo, ¿verdad?, de que es la verdad en nosotros, que seamos personas sinceras, que hablemos siempre con la verdad, que no desistamos. O sea, si ya le dijimos al Señor que le vamos a servir, ¿verdad?, pues vamos a mantenernos allí en la verdad, predicar a Cristo, que Él es la verdad, amén, y ver que pues vamos a tener bendiciones, beneficios si practicamos la verdad. De lo contrario, pues podemos ser engañados, hermanos, y entonces pues eso no es lo que queremos, ¿verdad?, ni es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, para que pues nosotros podamos ser guiados a toda justicia y a toda verdad. Amén. Fíjese que es interesante este tema, y todos los temas de la Biblia son importantes. Si nosotros acostumbramos a decir la verdad, el enemigo no va a encontrar en nosotros una regendija por la cual colarse. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor dijo, bueno, mientras está el día, yo trabajo, pero viene la noche en que el enemigo viene, o el príncipe de este mundo vendrá, y él no tiene nada en mí. O sea, él y yo no tenemos nada en compatibilidad. Él no tiene dentro de mí, no tiene ningún clavito. Ya le hemos platicado lo del clavo, ¿verdad? De aquel hombre que vendió una casa y dijo, te vendo la casa, pero menos el clavito que tengo en la sala. Y entonces dijo el otro, está bien, pues está barata la casa, se la compró. Pero a la semana siguiente vino el que le había vendido la casa y le dijo, ¿a qué viene? Pues vengo a colgar mi sombrero en el clavito porque el clavito es mío. Ah, ok, y pasó y puso su sombrero. Y venía en las mañanas, ponía su sombrero, en la tarde se lo llevaba, luego al día siguiente venía y ponía su abrigo, y al día siguiente venía, y en la tarde, en la noche, a cualquier hora llegaba el hombre y entraba. Hasta que un día agarró y sacó el clavito, y cuando llegó aquel a hablar, a querer entrar a su casa, le dice, no, ahí tiene su clavito. ¿Qué tenemos que hacer esta noche, hermanos? Reconocer que a veces no hemos sido sinceros, que a veces hemos tenido clavitos, y entonces el enemigo por ahí encuentra la puerta abierta, porque hay un clavito en nosotros que le pertenece, y es la mentira. A veces tenemos que ser sinceros, hermano. Tenemos que ser honestos con Dios, con nosotros mismos. Es más, la Biblia dice, hermano, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Entonces, hablemos la verdad. No inventemos mentiras, porque a veces, hermanos, lo hacemos como si fuera un hábito bonito, ¿verdad? Y algunos hasta lo aplaudimos.
Ay, el niño ya dice mentiras. Ay, qué bonito. Pero ya luego cuando nos las diga a nosotros no nos va a gustar, ¿verdad? Entonces, yo voy a pedirle al hermano Galidia que nos dirija en esta oración y le digamos al Señor: Señor, perdónanos. Y no solamente perdónanos, sino ponga en nosotros ese fruto, reproduce o produce en nosotros, Espíritu Santo, el fruto de la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque Sí, pues yo creo que cada uno de nosotros nos podemos analizar y nos damos cuenta que sí necesitamos que Dios nos ayude, ¿verdad?, para mantenernos en la verdad y ser personas que practiquemos la verdad. Amén. Dios está dispuesto a ayudarnos y vamos a pedírselo en este momento. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por la enseñanza de tu palabra. Dios mío, gracias porque tú sabes lo que necesitamos día con día y tu palabra siempre llega a tiempo, Padre, a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos sigas ayudando, que tú sigas trabajando en nosotros para que podamos ser personas que en nuestras vidas se manifieste ese fruto, que seamos personas sinceras, que seamos personas que nos mantengamos firmes, Dios mío, en lo que hemos creído, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Dios mío, que siempre hablemos con la verdad, que prediquemos la verdad que eres tú, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, te necesitamos. Ayuda a nuestros hermanos también para que podamos dar ese fruto agradable, ese fruto que a ti te gusta, un fruto dulce, Dios mío. Ayúdanos para no caer en la mentira, Dios mío, para no practicar la mentira. Y si en algún momento lo hemos hecho, te pedimos perdón y ayúdanos para que cada día podamos ir avanzando, Dios mío, y podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y ayuda a nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, para que podamos, Dios mío, ser una novia, Dios mío, que dé fruto agradable a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, Amén. mis hermanos, pues Dios les bendiga a todos. El día de mañana a las 6 de la tarde estaremos en oración. Estaremos orando por el aniversario de la iglesia. Yo le invito para que nos veamos también el domingo, ¿verdad? Sí. El domingo ¿ya se van? A las 10 de la mañana, hermanos. El domingo tenemos nuestro culto presencial, donde vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre de Dios. Así que le invitamos que esté a tiempo, un poquito antes, ¿verdad?, de las 10, para acomodarse en el lugar donde va usted a estar, para que así podamos estar en todo el programa, ¿verdad? No perdernos nada. Alabar y bendecir el nombre del Señor todos juntos y también pues ser ministrados con la palabra del Señor. Amén. Bien, pues Dios les bendiga a todos y que pues pasen muy buenas noches. Se despiden de ustedes un servidor, el hermano José Manuel Suárez Torres, y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Dios los bendiga. Adiós.